Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo sin verlos, sin verlas. Bueno, estoy aprovechando ahora este receso que tuvimos, esta semana de receso que tuvimos para ponerme al día en las cápsulas que no había subido, ¿ya? Y en particular esta que la preparé con mucha dedicación y, y estaba atrasada, ¿cierto? Que es la cápsula en que nos vamos a dedicar, o bueno, quizás vamos a hacer dos cápsulas, como siempre estos son temas que dan para largo y uno tiene que sintetizarlo y hacer la síntesis de la síntesis, entonces al final puede ser que me queden dos cápsulas, ¿ya? Pero vamos a hablar sobre el siglo XIX mexicano, ¿ya? Sobre México. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque, bueno, México tiene la particularidad de haber sido eh, a lo largo, ¿cierto?, de la historia hispano-colonial, hispano-colonial, haber sido uno de los grandes polos, ¿ya? Junto con el Perú, ¿ya? Los dos grandes polos, ¿ah? Los dos grandes motores de la economía extractivista, ¿ya? Y los dos grandes, diríamos, puntales, ¿ya? De lo que es la sociedad y la cultura hispano-colonial, ¿ya? Está en México y en Perú, ¿ya? Con la diferencia que el Perú del, del siglo XVIII, del final del siglo XVIII, ya estaba, al menos en lo que era su gran soporte minero, estaba en decadencia, ¿ya? Al igual que la sociedad en Lima. Obviamente, habían otras industrias que estaban emergiendo en otros rincones del país, ¿ya? Pero en México eh, existían em, todavía, ¿cierto? Un auge de la minería de la plata o todavía existía una buena salud, ¿cierto? Una economía en crecimiento, en particular por la minería que existía en Guanajuato. ¿Ya? En Guanajuato era el polo minero de la Nueva España a finales del siglo XIX, ¿ya? Y además de eso estaba, ¿cierto? Esto que, bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto? México tiene un rostro rural que acompaña, ¿cierto? Toda su historia. ¿Ya? A finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, esto seguía expresándose en la fortaleza de la hacienda mexicana. ¿Ya? Entonces esas dos unidades, ¿cierto? La minería de la plata, esas dos vetas, ¿cierto? La minería de la plata en Guanajuato y las grandes haciendas que copan todo el país, ¿cierto? Desde Yucatán hasta ya la parte que está al sur de Sonora, ¿cierto? O, no, o al centro de Sonora, de Chihuahua, que son actualmente los estados fronterizos con los Estados Unidos, ¿ya? Existe la hacienda, ¿ya? Existe la hacienda y existe, como les digo, esta cultura rural que le da alimento a la identidad, ¿cierto? Al perfil de lo que podríamos denominar la mexicanidad. ¿Ya? Y obviamente esto está asociado a otras figuras, ¿cierto? Por ejemplo, a la religiosidad popular, ¿ya? A la implicancia de la iglesia local, ¿cierto? El bajo clero, al bandidaje rural, todo ese tipo de cosas las podemos entender dentro de esta imagen que nos hacemos, ¿ya? Del México profundo, ¿cierto? ¿Ya? Que está también, que podemos también verlo como un lugar, ¿cierto?, donde la movilidad social es casi nula. ¿Ah? Por lo menos en este periodo, ¿cierto?, en el periodo de la independencia o previo a la independencia, es casi nula. Si a usted le tocó nacer en una clase alta, por más que haga esfuerzos, ¿cierto? Nunca va a poder descender totalmente los peldaños de la pirámide social y qué decir en el otro sentido, ¿cierto? Además, obviamente, la población indígena, ¿cierto? Mexicana es mayoritaria, ¿ya? Es más del 60% de la población y estamos hablando que para el periodo de la independencia México contaba con una población se calcula entre 6 y 7 millones de habitantes.
¿ya? Entonces, em, es por lejos, ¿cierto? Una potencia demográfica, mucho más que cualquier otro, mucho más que Venezuela, mucho más que las provincias del Río de la Plata, mucho más que Chile, ¿cierto? Que el Perú también, ¿ya? Bueno, entonces, para hablar hoy día a medida que vaya conversando, ustedes saben que a mí me gusta apoyarme en textos, en artículos, ¿ya? Y lo que yo les expreso pasa a ser más bien una lectura, una interpretación de una lectura, ¿cierto? Una expresión de las cosas que yo he leído para preparar esta clase, ¿ya? Entonces, a medida que vaya avanzando en esta cápsula, les voy a ir dando el detalle bibliográfico, ¿ya? Yo, en lo personal, no soy ningún mexicanólogo ni mexicanista, pero porque eso sería, ¿cierto? Tendría que nacer de nuevo, ¿cierto? Y dedicarse toda la vida a estudiar en detalle cómo cómo se fraguó, ¿cierto? Cómo se concatenan hechos, procesos, ¿cierto? Personajes, ¿ah? Tendencias, cultura, ¿ya? Pero, eh, claro, y como les digo, yo no soy ningún especialista, pero sí reconozco, sí me atrae mucho la historia de México por la riqueza que tiene. ¿Ya? Es cosa de ponerse a pensar eh, en todos los milenios, ¿ya? De cultura precolombina que existen, cómo se arrastran, ¿ah? Desde la zona olmeca, ¿ah? En la parte caribe, ¿ya? O en la región, ¿cierto? De la costa del Caribe, ¿ya? Eh, hasta la formación, ¿cierto? De las sociedades Estado, ¿cierto? Las ciudades-estado que constituyen la sociedad maya, ¿cierto? Y estos complejos que se empiezan a formar, complejos políticos, complejos culturales que se empiezan a formar en México Central, como Teotihuacán, ¿cierto? Como el Imperio Mexica, ¿cierto? O también conocido como el Imperio Azteca, ¿ya? Todo eso, ¿cierto? Como desde la perspectiva precolombina, pero después si nos ponemos a pensar en la conquista, en la conquista hispana, también tenemos ahí una eh, infinidad de aspectos, ¿cierto? Tenemos no solamente una riqueza histórica, como les digo, sino también tenemos tratados o podemos decir, construir, ¿cierto? En base a la experiencia mexicana, importantes reflexiones respecto a la ciencia política, ¿ya? O a la geografía, ¿cierto? O a los relatos de exploración. En México hay crónicas de distinta naturaleza, ¿cierto? Hay una muy particular que es la de Bernal Díaz del Castillo, ahí arriba la tengo, después si quieren se la saco, ¿ya? Pero si ustedes en alguna oportunidad en su vida llegan a tener la oportunidad de explorarlo un poco más, ¿ya? De leerla, no tienen por qué leerla de la página 1 a la página, no sé, pues 600, ¿ya? Pero estoy con el poncho y estoy muerto de frío. Ya, esta, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernard Díaz del Castillo. Ya, si alguna vez tienen la oportunidad de eh, recorrer sus páginas, les prometo que van a gozarla a fondo, ¿cierto? Porque tiene mucha gracia, ¿cierto? Tiene mucha, ¿cómo decirlo? Mucha picardía, ¿cierto? Tiene como muy atractivo para quien sencillamente no está leyendo un texto histórico, sino que está leyendo algo para entretenerse, ¿ya? Y después, bueno, después de la conquista, ¿cierto? Están todos los siglos coloniales, ya, en fin, ya hablaremos de aquello, ¿cierto? Fue uno de los virreinatos, ¿ya? Entonces, para partir, bueno, yo siempre voy a partir con las revoluciones hispanoamericanas de Lynch, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice Lynch? Que nos parte diciendo, dice que la guerra en México
la guerra de independencia comienza en 1808, ¿cierto? Lógicamente asociado con los eventos políticos que ocurren en Europa, ¿cierto? La formación de las juntas, ¿ya? Con el objeto de regentar en nombre del rey cautivo. ¿Ya? Y dice, bueno, en México la guerra comienza originalmente, ¿cierto? Antes, estamos hablando antes del grito de Dolores, ya antes de Hidalgo y de Morelos, que ustedes ya conocen, ¿cierto? Porque lo leímos en el texto que entró en la prueba. ¿Ya? Entonces dice que comenzó como una reacción monarquista contra el virrey, ¿ya? El virrey de apellido Iturrigaray, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque este virrey era aparentemente tolerante, ¿ya? Y yo diría también un virrey moderado, ¿cierto? En lo que es la conducción de esta crisis que se vivía, esta crisis política que se vivía en México, ¿ya? Y eh, por lo tanto esto no habría sido bien visto a ojos de aquellos partidarios, ¿cierto?, del monarca que eran más extremistas, ¿sí? Que estaban eh, diríamos como eh, mucho más preocupados de que no hubiese ningún tipo de transformación ni de cambio ni de concesión, ¿ya? a, a aquellas fuerzas que buscaban, ¿cierto? Em, eh, Impulsar una guerra, una insurrección popular, ¿ya? Como fueron Hidalgo, ¿cierto? Miguel Hidalgo y Costilla y el cura Morelos, ¿cierto? Hidalgo en, ¿cómo se llama? En Dolores, ¿cierto? Como le dije, el grito de Dolores, y ese es el lugar que por lo demás Dolores queda en Guanajuato, ¿ya? Entonces no es menor lo que o sea, no es casual, ¿cierto? Que sea en ese lugar donde ocurre la explosión, ¿cierto? De esta levantamiento popular en México, porque era el lugar, ¿cierto? Que tenía mayor riqueza y que por lo tanto donde no es la pobreza absoluta, ¿cierto?, de Guanajuato, sino las grandes diferencias que existen entre los propietarios de minas, que son a su vez hacendados, que tienen residencia en la capital, y los trabajadores, ¿cierto? Los trabajadores que normalmente viven, ¿cierto?, para poder cancelar o poder amortiguar en parte las deudas que han contraído con los grandes propietarios, ¿ya? Entonces, es bien revelador el hecho, ¿cierto?, de que sea en Guanajuato donde estalla la rebelión de Hidalgo, ¿ya? Dice, según los cálculos que hace Lynch, dice que llegó a tener 80.000 seguidores. Habla de, Lynch habla de hordas de 80.000 personas, ¿ya? Que para la época, ¿cierto? Si consideramos la demografía del territorio, ¿ya? Del territorio mexicano, era bastante, ¿cierto? Era bastante, ¿ya? Y bueno, además de otros seguidores que existieron, o que otros más que seguidores, otras revolucionarios, los insurgentes que se le llaman, ¿ya? En México, aquellas personas que impulsan, ¿cierto? Y guían lo que son las rebeliones populares, se les llama los insurgentes. Ya insurgentes han habido en distintos periodos de la historia, ¿ya? Pero Hidalgo, Morelos, ¿cierto? Vicente Guerrero, que no era religioso, sino que era un civil también, ¿cierto? Se le llaman los insurgentes, ¿ya? Entonces, les decía yo que eh, en México, ¿cierto? La guerra fue más bien o los que iniciaron la guerra fueron, o la chispa de la guerra fue la reacción, ¿ya? La reacción monarquista ante las concesiones del virrey Iturrigaray, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre, creo yo que aquí, bueno, habría que haber que revisar bien país por país, ¿cierto? Región por región, cómo se, cómo se dio o cuál fue la chispa que encendió las guerras de independencia, ¿cierto?
pero pensemos, por ejemplo, algo que nosotros conocemos mejor, que es el caso chileno, ya, claro, la guerra empieza con, empieza ya dos o al menos 2 años después de la Junta de Regencia, ¿ya? Y al mismo tiempo es, digamos, un avance en contra del gobierno de Carrera, ¿cierto? En contra del gobierno de las acciones de O'Higgins en el campo, ¿ya? Por parte de, ¿cierto? Las fuerzas monarquistas, ¿ya? Entonces, claro, creo que vale la pena, ¿cierto?, hacer ese punto, ¿ya? Que si bien es cierto, las fuerzas independentistas existen o se hacen visibles, ¿ya? La guerra en sí mismo siempre son, pueden ser entendidas como guerras reaccionarias, ¿ya? Entonces, dentro de esta fuerza reaccionaria mexicana, surgió, bueno, obviamente estamos en la América hispana, ¿cierto? Por lo tanto, la política de ese momento, ¿ya? Tiene como actores principales a los caudillos, ¿ya? O como agente histórico-político tiene a los caudillos, ¿ya? Entonces, dentro de estas fuerzas monarquistas aparece un caudillo, ¿ya? Que se llamó Agustín de Iturbide, ¿ya? Que fue un militar monarquista criollo quien luchó contra los insurgentes, ¿ya? Les voy a leer aquí una breve cita de Lynch, ¿cierto? Quien dice que es un pequeño perfil de Iturbide, ¿cierto? Cualquiera sea la realidad, el coronel Iturbide era el modelo de la posición criolla. Aborrecía la revolución y ayudó a destruirla, sin estar completamente satisfecho con el régimen hispano, en parte porque era un mexicano y principalmente porque estaba frustrado en sus prospectos. ¿Ya? Vale decir, es un criollo, ¿cierto? Un mexicano, ¿ya? Que tiene, ustedes, como ya hemos eh, conversado, ¿cierto? Es la oposición eh, que existe con el peninsular, ¿ya? Pero al mismo tiempo, ¿cierto? Está el interés por mantener, ¿ya? Las estructuras sociales tal cual como están, ¿cierto? O hacerlas evolucionar levemente, ¿ya? Esto es similar, en algún aspecto, ¿cierto? Es similar a los planteamientos de Simón Bolívar, ¿cierto? Los planteamientos, al menos los originales de Simón Bolívar, ¿ya? Simón Bolívar, ¿cierto? No, a ver, la guerra con México, perdón, la guerra en México, ¿cierto? Tenía un ámbito de irradiación, ¿ya? Y la guerra en Sudamérica tenía otro ámbito de irradiación, ¿ya? Y tenían puntos de conexión, ciertamente, pero no compartían, sus bordes no compartían las territorialidades donde se dieron las independencias. Eso es bien interesante, ¿ya? Por lo tanto, Simón Bolívar habló después de Iturbide, ¿cierto? Señalando su disconformidad con el personaje, ¿cierto? Y con sus proyectos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Iturbide, el año 21, publicó, ¿cierto? Un documento, ¿ya? Que se llamó el Plan de Iguala, ¿ya? Que es como considerado el, eh, junto con el Grito de Dolores, ¿cierto? Es como de los grandes hitos dentro del proceso de independencia mexicano, ¿ya? Y este Plan de Iguala, en el cual es como una especie de hoja de ruta, ¿cierto? A lo que va a hacer en el futuro, representando obviamente los intereses de la población criolla, ¿cierto? Decreta definitivamente la independencia de México, ¿ya? Em, pero eh, se hizo, Iturbide se hizo coronar emperador constitucional del Imperio Mexicano, ¿ya? Vale decir, cuando hablamos de los libertadores, ¿cierto? Tenemos que pensar, ¿cierto?, en gente que tiene una cierta idea de lo que es la realidad, de lo que es
son lo que son los siglos de colonialismo hispano, ¿cierto? Lo que es la postura del romanticismo, ¿cierto? Del patriotismo criollo contra esta ilegitimidad, ilegalidad de los invasores extranjeros, por una parte, ¿cierto? Y por otra parte tenemos los constructores de los estados, ¿cierto? Los constructores de las instituciones de estos territorios, de estos países liberados del yugo hispano. ¿Ya? Entonces, como estudiamos ya Bolívar, ¿cierto? Que se interesaba por ir construyendo repúblicas, ¿ya? En los países que iba liberando, ¿ya? Este Iturbide, ¿cierto? Que, insistimos, ¿no? Era criollo antipeninsular, pero también era anti revolución social, ¿ya? Era contrario a la revolución social, por lo tanto era importante para él mantener las estructuras. ¿Ya? Se apoyó obviamente en la iglesia también lo apoyó, ¿cierto? Porque ahí habían intereses mutuos, ¿cierto? O en que apoyándose ambos se iban a ver beneficiados, ¿ya? Obviamente la revolución en México se vio tristemente frustrada por este desarrollo, este desenlace que tuvo en la figura de Iturbide y en la construcción del imperio, ¿ya? Entonces, una vez dictado el plan de Iguala, ¿cierto? Que le da esta nueva forma independiente imperial a México, ¿cierto? No terminó la guerra, ¿ya? Eh, Así como, bueno, la independencia en todos los países nunca pusieron fin, en ningún país latinoamericano, la declaración de independencia, ¿ya? El establecimiento de un régimen, ¿cierto? De una fórmula institucional, cualquiera que fuese, tampoco puso fin a la guerra, ¿ya? Siguió, ¿cierto? La guerra contra los monarquistas, ¿cierto? Aquí estamos hablando de los peninsulares, ¿cierto? La guerra de estos criollos antirrevolucionarios liderados por Iturbide y que se hicieron del gobierno en México contra los monarquistas que todavía tenían focos, ¿cierto? Continuó, ¿cierto? Y uno de los teatros más importantes donde se enfrentaron monarquistas y iturbidistas, ¿cierto? Imperialistas, fue en Veracruz, ¿ya? Veracruz, recordarán cuando hablábamos de Buenos Aires, ¿cierto? La importancia que tenía Buenos Aires porque era un puerto, ¿cierto? Que bullante, ¿cierto? Creciente, que miraba hacia Europa porque era la entrada del Atlántico, ¿cierto? Al continente. Bueno, lo que Buenos Aires es a Sudamérica a finales del 18, principio del 19, es Veracruz a México, ¿ya? Veracruz es la llave de entrada a México desde el Atlántico, ¿ya? Y siempre lo fue, ¿cierto? Y siempre lo ha sido, ¿ya? Por lo tanto, en ese periodo, en Veracruz, ¿ya? Los monarquistas, ¿cierto? Sabían que podían perder Ciudad de México, ¿cierto? Podían perder el control de la capital, pero no podían perder el control de Veracruz porque aquello significaba perder la aduana, ¿cierto? Y controlar la entrada y salida de productos, ¿ya? Y de esa forma, ¿cierto? Podían no solamente fortalecerse en ese lugar, sino debilitar a todos los caudillos del interior, ¿ya? Entonces era un foco bien interesante Veracruz, ¿ya? Y el jefe militar de Veracruz era un personaje que iba a ser de los bien protagonistas, ¿cierto? De los principales en la primera mitad del siglo XIX mexicano, que se llama Antonio López de Santa Anna, ¿ya? Aquel es el caudillo, ¿cierto? Veracruzano, ¿ya? Que era republicano, ¿ya? Entonces, eh, por una parte está en contra de las fuerzas monarquistas, ¿ya? En Veracruz, pero también está en contra de las fuerzas imperialistas de Ciudad de México, ¿ya? Entonces, la guerra, ¿cierto? No solamente se está viviendo en los ejes en el eje de, bueno,
hay que expulsar a los peninsulares, sino también se está viviendo en el eje de aquí hay que disputarse el gobierno, ¿ya? Entonces, ahí se arman coaliciones bien sui generis, ¿cierto? Como la, la reunión de monarquistas y republicanos, ¿ya? Bajo el mando de Santana en contra de Iturbide, el emperador, ¿ya? Bueno, hay una serie de razones, ¿cierto? Em, Insisto, el Iturbide eh, representaba una figura, eh, era la imagen, era la proyección, ¿cierto?, del absolutista ilustrado, militar, ¿ya? Por lo tanto, lógicamente era, o era un blanco fácil de críticas en cuanto a la disputa política, ¿ya? Era un absolutista, ¿ya? No era un libertador, Iturbide, ¿ya? Por lo tanto, era blanco de críticas de Bolívar, ¿cierto? Era blanco de críticas de Bolívar, digamos, como alguien que critica desde fuera, ¿cierto? Pero era blanco también de críticas de Santa Anna, que sí está dentro, ¿cierto? Está implicado, ¿ya? Entonces, eso desde la perspectiva como de las ideas políticas, ¿ya? Pero en la práctica, em, desde una perspectiva más cruda, diríamos, una perspectiva menos romántica de la historia, las luchas entre Iturbide y Santa Anna son disputas entre caudillos, ¿ya? Son intentos por hegemonizar los destinos del país, que no importa cuál sea el régimen, no importa cuál sea la estructura, no importa cuál sea la institución, no importa cuál sea la constitución, no importa cuáles sean las leyes, lo importante es que ¿cierto?, hegemonizar, ¿ya? Y en esta disputa, bueno, finalmente, a mediados de los años 20, Santa Anna termina por salir victorioso, ¿ya? Y constituirse también en el jefe de Estado, ¿ya? Dice, y aquí concluye, ¿cierto?, el capítulo de John Lynch diciendo que la caída de Iturbide, eh, mm, si bien se consolida lo que es la independencia mexicana, ¿cierto? eh, Proyecta o revela, ¿cierto?, los diversos niveles en los cuales la sociedad mexicana se dividía, ¿ya? El principal de ellos va a ser, dice, no solamente, no especialmente eh, sobre sobre las ideas políticas que señalábamos, sino por un tema práctico, ¿ya? Que es las disputas entre centralistas y federalistas, ¿ya? ¿Cómo vamos a construir este Estado? ¿Ya? Vamos a construirlo creando este nuevo Estado, esta nueva institución, ¿ya? Pequeños estados federados o diversos estados federados, o bien vamos a someter a todas las provincias, ¿cierto? A todas las regiones al imperio centralista de Ciudad de México, ¿ya? Esa disputa dice, dice Lin, ¿cierto? Se va a proyectar a la caída de Iturbide con la llegada de Antonio López de Santa Anna, ¿ya? Entonces aquí pasamos a un nuevo capítulo, ¿ya? Que es la era de Santa Anna, ¿ya? Y lo que sería, ¿cierto? Lo que yo llamaría, ¿cierto?, el desmembramiento del territorio mexicano, ¿ya? Entonces, en esta cápsula, ¿cuánto rato llevo? Déjame revisar. Ah, ya, de una media hora. Bueno, entonces, esta, esta historia de México que estamos sintetizando del siglo XIX la vamos a ver en base a algunos personajes, ¿cierto? Como Iturbide, como Santa Anna, y también la vamos a ver o la vamos a analizar en base a la conformación del territorio, ¿ya? Que es otro de los temas que hemos ido trabajando a lo largo de este curso, ¿ya? ¿Por qué razón? Bueno, porque les señalé yo que México había sido un virreinato, ¿cierto? Una digamos, un territorio, ¿ya? Y una institución dirigente
la institución dirigente más alta que hubo en el continente americano bajo el dominio colonial hispano, ¿ya? Pero eso eh, tenía el virreinato tenía su propio territorio, pero además tenía otros territorios también que estaban subordinados a sí mismos, ¿cierto? Dentro de los cuales habían gobernaciones, ¿ya? Y también habían capitanías generales dependiendo si estaban o no en guerra aquellos territorios, ¿ya? Y como ocurre también en América del Sur, ¿ya? Más o menos uno sabe hasta dónde llegan los territorios, pero si tenemos que poner fronteras, ¿ya? Porque ahora estamos hablando de que se están construyendo estados nacionales, si tenemos que poner fronteras, la cuestión se complejiza, ¿ya? La cuestión se complejiza porque sabemos que llega hasta ahí o hasta allá, bueno, y bien, donde, si hay una barrera natural, ¿ya? Como una cordillera o un desierto, ¿ya? ¿Dónde se traza la línea de frontera? ¿Ya? Ese es el gran problema, ¿ya? Recuerden lo que vimos en el caso paraguayo, ¿cierto? Que finalmente termina perdiendo buena parte de lo que consideraba su territorio a manos del Brasil, a manos de Argentina, ¿ya? Y en la última fase de sus guerras nacionales con otros estados, ¿cierto? Termina anexándose la casi totalidad del Chaco septentrional, ¿ya? Entonces, México tenía también este grave, o sea, no este grave, digamos, México también estaba, eh, ¿cómo decirlo?, pasando por esta realidad, por este momento histórico en el cual tenía que definir sus fronteras, ¿ya? En lo que es la parte sur, ¿cierto? Existía la Capitanía General de Guatemala. No sé si era Capitanía General o Gobernación en este momento. Tendré que revisarles el mapa. Denme un segundo y se los, y se los confirmo. Estoy casi seguro que era una Capitanía General. Exactamente, sí, era una Capitanía General, ¿ya? De Guatemala, ¿ya? Que tenía su propia capital, ¿ya? Y además estamos hablando de, tienen que tomar a Ciudad de México como el centro del país, ¿ya? Como el eje, ¿cierto? El punto neurálgico, ¿ya? Y quedaba bastante lejos, ¿ya? Y está más, y bueno, emprende em, eh, su propio proyecto institucional, ¿ya? Pero sobre todo, hasta donde yo entiendo, tiene que ver con la distancia, ¿ya? Bien podría haber formado parte de las provincias o de los estados mexicanos, ¿ya? Pero finalmente se constituyó como un país independiente, ¿ya? Y luego está el caso que ahora vamos a hablar, ¿cierto? El caso de Texas o Texas, como ustedes quieran, ¿ya? A ver, el problema no se presenta, como les digo, tanto al sur, ni siquiera se presenta para la zona de Tabasco, de Tehuantepec, ¿cierto? Ni de Yucatán, ¿ya? Sino que sería como toda la parte sureste de México, ¿ya? Sino que se presenta sobre todo para el norte, ¿ya? Para el gran norte mexicano, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque ese era un espacio donde las potencias coloniales francesas y británicas, ¿cierto? E inglesas, es decir, británicas, claro, también tenían ambiciones, también tenían proyecciones, entonces no existía realmente
no existía un tratado de límites, ¿cierto? O no existía un área de influencia, ¿ya? Entonces, lo que valía ahí, ¿cierto? Era la colonización efectiva, ¿cierto? Los frentes pioneros, ¿ya? Y ahí habían distintas regiones, ¿cierto? California, ¿ya? California que eh, especialmente los, los frentes coloniales eran costeros, ¿ya? Estaban en la costa, ya no estaban en el interior del país, ¿ya? Está Nuevo México, hay otra región que se llama Nueva Vizcaya, ¿m? Está Arizona, ¿cierto? Está Texas, ¿ya? O Texas, ¿ya? Entonces, estos lugares, ¿cierto? A su vez, eran lugares donde había penetración colonial hispana, ¿ya? Pero no había, no podríamos decir que existía un sometimiento cabal, ¿cierto? Y una integración total hacia lo que serían los ejes económicos y la territorialidad política de México, ¿ya? Más bien, ¿cierto? Estos se encontraban atravesados por diversas sociedades originarias, ¿cierto? O de naturaleza originaria, ¿ah? Como son los comanches, ¿ah? En particular, ya vamos a hablar de esto, ¿cierto? Y las sociedades apache, todas estas diversas identidades más pequeñas que se reúnen dentro de la gran identidad que se conoce como apache, ¿ya? Bueno, pero no nos desviemos de ese tema, ¿ya? Vamos al caso de Texas, ¿ya? ¿Qué pasa con Texas o Texas? ¿Ya? Bueno, resulta que es una zona extrema, ¿ya? De lo que sería el territorio mexicano, ¿ya? Y tiene poca población, ¿ya? Tiene poca población, por lo tanto, como es natural, ¿cierto? En el siglo XIX se diseñan proyectos de ocupación del territorio y de integración económica por la vía de los colonos, ¿ya? Es lo mismo que pasa en el Yanquihue, ¿es cierto? Es lo mismo que pasa ya posteriormente en la Araucanía, en Chile, ¿cierto? Que es que se invitan, se contratan, ¿cierto? Se traen colonos extranjeros, ¿ya? Bueno, ahí tenemos que ver también por qué motivos, ¿cierto? A qué ideas, ¿cierto? Raciales existen respecto al trabajo, ¿cierto? Respecto a la productividad. Y lo cierto es que se le entregan espacios de tierra, ¿ah? Propiedades a los colonos, ya se le entregan también herramientas, se le entregan granos y se le entregan también beneficios crediticios para poder echar a andar la tierra, ¿cierto? En particular la ganadería y la agricultura, ¿ya? Eso mismo es lo que ocurre en Texas, ¿ya? Pero y aquí hay ¿cómo se decirlo? Un error histórico, ¿cierto? Un error político grave, ¿ya? Que eh, vamos, hasta el día de hoy, digamos, se ven sus consecuencias, y es que los colonos que trajeron para integrar Texas, ¿cierto? Para hacer, producir, digamos, esta región extrema, ¿cierto? Para darle vida, ¿cierto? Económica, ¿ya? El origen de los colonos es de Estados Unidos, ¿ya? Son colonos estadounidenses, ¿ya? Angloparlantes. Entonces, ¿por qué señalo yo que esto es un gran error de cálculo, ¿cierto? Es porque si usted tiene una región fronteriza, ¿ya? Y usted la coloniza con habitantes, ¿cierto? Con ciudadanos, con individuos que provienen justo de este otro país, ¿ya? Está facilitando, ¿no? O dándole em, eh,
alimentando, ¿cierto?, lo que sería una futura anexión, ¿ya? O una futura, ¿cierto?, un arrebato, ¿ya? Como quiera que sea, de ese territorio, ¿ya? Es como, no sé, pues si en Chile quisiéramos darle vida a la región, a las provincias de Arica y trajéramos colonos peruanos para hacer ese trabajo, ¿ya? Entonces, claro, lógicamente después se puede transformar en un problema, ¿cierto? Y es precisamente lo que ocurrió, ¿cierto? Porque en Texas pronto los angloparlantes se convirtieron en la mayoría de la población, y si bien formaba parte de un estado más grande, ¿cierto? Que incluía al estado de Coahuila, ¿ya? Hubo un quiebre profundo, ¿cierto? En algún momento, eh, con Coahuila, ¿cierto? De Texas con Coahuila y con México, ¿ya? Y en general, este quiebre, o quiero decir, en particular, este quiebre se hace visible el año 27 cuando en México se decretó un plan abolicionista, ¿ya? Tienen que pensar que los estados del sur, ¿cierto? De los Estados Unidos fueron la cuna y el motor, ¿cierto?, espiritual de la economía esclavista de plantación, ¿ya? Entonces, en Texas, ¿cierto?, cuando como parte del territorio mexicano, ¿ya? Parte del estado de Coahuila, se lanza este plan abolicionista, los propietarios de esclavos sencillamente dijeron, no, 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 aquí no, este tipo de cosas no las aceptamos y por lo tanto se separaron de Coahuila y em, ahí empezó a tensionarse de forma mucho más dramática lo que eran las relaciones entre esta provincia fronteriza y el resto del país, ¿ya? A tal punto que un tiempo después, ¿cierto? A mediados de la década del 30, entre 1835 y 1833, ¿ya? Hubo una guerra entre México y Texas, ¿ya? Entre el ejército mexicano, liderado por este señor Antonio López de Santa Anna, y Texas, ¿cierto? Eh, que en este momento ya no era una provincia mexicana, ¿cierto? Insubordinada, sino que eran básicamente grupos, ¿cierto? Organizados de colonos angloparlantes, ya, de colonos estadounidenses. ¿Ya? No, no digo norteamericanos porque los mexicanos también son norteamericanos, pero estadounidenses, ¿ya? El líder de este grupo, ¿cierto? Era un personaje que se llama Samuel Houston, ¿ya? Houston, igual que la ciudad, esta ciudad que queda al norte si no me equivoco, es Arizona o Texas, me entró la duda si Houston, pero es donde tienen sus bases la NASA, ¿cierto? Mm, no, Houston, Texas, sí, no, me corrijo la duda, ¿ya? Entonces se produce esta guerra, ¿ya? Que desde el punto de vista mexicano es, oye, aquí tienen que someterse al imperio que dicta la institucionalidad mexicana para todo territorio, para todo el territorio, ¿ya? Bueno, esta guerra entonces fue una guerra, bueno, como la gran mayoría de las guerras, fue una guerra cruel, ¿ya? Y originalmente, obviamente el ejército mexicano tuvo éxito, ¿ya? Pero eh, este exceso de crueldad, ¿cierto? Decantó en que, o tuvo como consecuencia, ¿cierto? Un sentimiento como vindicativo, ¿ya? Por parte de Houston, por parte de los tejanos, ¿ya? Y finalmente terminaron dando vuelta, ¿cierto? El resultado de la guerra en las batallas sucesivas, ¿ya? Finalmente terminaron saliendo victoriosos, ¿ya? Los tejanos, ¿ya? Y bueno, Estados Unidos, eh, a ver, no, perdón.
¿Qué significa que hayan terminado victoriosos los tejanos? Que decretaron su independencia de México, ¿ya? Se convirtieron en un estado, ¿cierto? Independiente, ¿ya? Eso no sé si la gran mayoría lo sabe, ¿cierto? La población se imagina que Texas en algún momento fue parte de México y a partir de otro momento pasó a ser parte de Estados Unidos. No, entre esto y esto hubo un breve periodo en que Texas fue un estado independiente, ¿ya? Y esto es bien interesante también porque va a definir lo que van a ser las relaciones o las usurpaciones, digámoslo así, ¿cierto? La usurpación del territorio mexicano por parte de los Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué significa que Texas, o qué produjo la independencia de Texas? Que los Estados Unidos reconocieran inmediatamente, ¿sí? Ipso facto, su independencia, ¿ya? Y México, no, México nunca reconoció la independencia de Texas, ¿cierto? Siempre lo reclamó como un territorio propio, ¿ya? Que por la guía, por ¿cierto? La autoridad de los caudillos locales, ¿cierto? Había desatado, ¿cierto? Un proceso independentista, pero que cuando el Estado mexicano tuviera las fuerzas, ¿cierto? Tuviera las facultades, él debía volver a someter este territorio a su imperio, ¿ya? Bueno, eso, ¿qué significó en la práctica? Que eh, México nunca fijó una frontera con Texas. ¿Por qué? Porque consideraba que era parte de su territorio, mientras que Texas fijaba su frontera con los Estados Unidos, ¿cierto? En este periodo, ¿cierto? En la década del 30, entre el año 36, ¿ya? Bueno, el desenlace de esto es que Texas va a terminar siendo anexada por los Estados Unidos de forma bien diplomática. Aquí no hubo una guerra en que Estados Unidos invade Texas y se lo anexa. No, es más, fue bastante voluntario el paso de Texas a formar parte de la Unión, ¿ya? Y esto ocurrió el año 1845. ¿Ya? Aquello que significó en la práctica que Estados Unidos y México se enfrascaran en una guerra, ¿ya? Que es la famosa guerra entre México y Estados Unidos, ¿cierto? Que es la consecuencia directa de la anexión, ¿ya? O de la eh, incorporación, ¿cierto? De Texas a la Unión de Estados Unidos, ¿ya? Déjenme leerles un pequeño fragmento ya de ya eh, este capítulo lo tienen que leer hay uno de los grupos de trabajo, ¿cierto? Del de ahora que tienen que hacer las fichas bibliográficas que va a leer este capítulo, ¿cierto? El Leviatán mexicano se llama, de David Brading, ¿ya? Este es uno de los historiadores más, ahí sí, ¿cierto? Uno de los historiadores más reconocidos, ¿cierto? Mexicanistas, ¿ya? Y que tiene varios libros, varias obras, ¿ya? Pero dentro de ellas la más importante es esta, ¿cierto? El Orbe Indiano, de la monarquía católica a la República Criolla, 1492-1867, que es un libro fenomenal, ¿cierto? A mí me gusta mucho, ¿ya? Además es un libro sintético, ¿ya? En el cual está ¿cierto? Lleno de elementos de erudición, ¿cierto? Pero escrito con simpleza y explicado para digamos, cualquier tipo de lector, ¿ya? Entonces, denme un segundito. Bueno, entonces hay un intelectual mexicano de la época, ¿cierto? Que se llama Carlos María de Bustamante y que está, ¿cierto?, desesperado por la prolongación de las guerras, ¿cierto?, la dificultad de robustecerse, ¿cierto?, y crear una institución sólida mexicana, ¿ya? Entonces, dice Brady,
El creciente desaliento con que Bustamante hizo la crónica del caos político que afligió a México cayó en profética desesperación cuando en los trágicos años de 1845 a 1848 los Estados Unidos enviaron ejércitos que rápidamente lograron ocupar grandes porciones del territorio nacional. En poco más de 7 meses, una fuerza expedicionaria norteamericana de 14.000 hombres desembarcó en Veracruz y tras una serie de enconados combates entró en la Ciudad de México. En el consiguiente Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, México cedió a los Estados Unidos virtualmente todos sus territorios que se hallaban al norte del río Bravo, incluyendo Nuevo México, que había sido colonizado desde el siglo XVII. Continúo, dice. Lo que más preocupaba y obsesionaba a Bustamante en El Nuevo Días, que es una obra publicada por este intelectual, era la cantidad de intriga política y de golpes armados que dominaban la política mexicana en los mismos meses en que tropas norteamericanas penetraban cada vez más profundamente en el territorio nacional. En una secuencia como de pesadilla, todas las facciones y los hombres el a quienes el más temía y detestaba, subieron al poder. Su breve periodo en el cargo y sus violentos cambios de política daban trágico testimonio de la desesperación que por entonces caracterizaba a la nación política. ¿Ya? Entonces la perspectiva, ¿cierto?, de este intelectual Carlos María de Bustamante es que en México la disputa interna, ¿cierto?, la imposibilidad de ponerse de acuerdo facilita, ¿cierto?, la división, o sea, digamos, genera división, lo que facilita el éxito de el invasor, ¿ya? Y no solamente entonces que no solamente termina conformando por dónde va a pasar la frontera entre México y Texas, ¿ya? Al norte del río Bravo, ¿ya? Sino que también termina por ceder, ¿cierto? Como dice acá, eh, virtualmente todos sus territorios que se hallaban al norte del río Bravo, incluyendo Nuevo México, que había sido colonizado desde el siglo XVII. ¿Ya? Entonces tenemos que, chuta, hay una dificultad mayor, ¿cierto? Porque no solamente se pierde el territorio de guerra, sino que es obligado México, Santa Ana, ¿cierto?, a ceder eh, en la mayor parte de su territorio del norte, ¿ya? Territorio que, bueno, como les decía yo, no estaba totalmente colonizado, ¿cierto? No estaba totalmente integrado. Quizás Nuevo México sí, ¿cierto? Em, que había sido un espacio de colonización hispana, pero hay otros que no, ¿cierto? Ahora, como quiera que sea, ¿cierto? Los Estados Unidos, México tenía pretensiones sobre esos territorios, México sentía que eso era parte de su territorio. Sabemos que el virreinato ya no tenía eh, fronteras claras y precisas, ¿ya? Luisiana, ¿cierto?, que eran las colonias francesas, no tenía tampoco fronteras claras y precisas, entonces se hace complicado decir, bueno, pero ¿por qué razón decimos que México, eh, o por qué eh, el- di- no, por qué la, la delimitación de las fronteras de Texas, ¿ya?, implican que esto se proyecte hacia todo el oeste, ¿ya? Y aquí, bueno, viene el tema del destino manifiesto estadounidense, ¿ya? Que aquí vamos a alcanzar, ¿cierto? En ese periodo era un sueño, y hoy en día ya hace rato que es una realidad, ¿cierto? Alcanzar el Océano Pacífico y que esté bajo una misma soberanía, bajo una misma realidad institucional, el territorio estadounidense desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿ya? Entonces era importante que lo reconociera México, ¿ya? Eh, porque así quedaba ya zanjado lo que eran las disputas, o más que nada los grandes lineamientos territoriales en que desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿cierto?
eh, delimitaban, ¿cierto?, su territorio al sur, ¿ya? Bueno, no fueron la totalidad de los territorios, ¿cierto? Además, bueno, Santa Ana, ¿cierto? No, también recibe en los posteriores tratados, ¿cierto? También reciben, ¿cierto? Hay mucha presión fiscal en México, hay dificultad, ¿ah? Para hacer trabajar el Estado por la ausencia de recursos, ¿ya? Entonces, parte de estos tratados, ¿ya? Sirvieron para aliviar el pago de la deuda en México, ¿ya? Entonces eso fue, digamos, tampoco es que haya sido una cesión de territorios producto de las imposiciones de la guerra, sino que también tiene que ver con las necesidades del fisco mexicano, ¿ya? Y bueno, ¿por qué les digo esto? Porque eh, 20 años después, ¿ya? Cuando el país pase a otra fase histórica, ¿ya? Y se rija por otras eh, imperativos institucionales, ¿ya? Va a haber un personaje que también es bien conocido, Benito Juárez, ¿ya? Del cual ya vamos a hablar en la próxima cápsula, ¿cierto? Un poco más en detalle, ¿ya? Pero Benito Juárez que entrega a los norteamericanos parte importante del territorio también al norte de Sonora que se llama Mesilla, ¿ya? Cede ese territorio, ¿ya? Lo vende, digamos, ¿ya? Lo vende, ¿ya? A Estados Unidos, ¿ya? Entonces, esta práctica de entregar territorio a cambio de recursos o a cambio de mejorar las condiciones de los pagos de las deudas, ¿ya? Va a ser una práctica común, diríamos, ¿ya? Hasta mediados del siglo XIX en México, ¿ya? Déjenme, para terminar esta cápsula, no, la vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Después vamos a rematar o vamos a continuar la próxima cápsula retomándolo aquí, ¿cierto? Que en esta parte de la constitución del territorio mexicano, ¿ya? Que les vaya bien, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.